Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es siempre un privilegio muy grande el poder estar compartiendo la palabra del Señor. Y antes de comenzar en esta mañana, vamos a dirigirnos al Señor en oración y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te amamos, oh Señor, y te agradecemos el inmenso privilegio de poder ser tus hijos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos salvaste, Señor, por medio de Cristo Jesús. Y hoy podemos, Señor, tener entrada directamente a ti. Del mismo modo, Padre, nos pusiste en tu cuerpo, que es la iglesia, y podemos crecer, Señor, conectados a Cristo, que es la cabeza, Señor. Padre, rogamos que seas tú guiándonos hoy a través de tu Espíritu Santo y que tú seas hablando en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Y que todo, Señor, lo que escuchemos, Señor, sea usado, Padre, por tu Espíritu Santo, para nuestro crecimiento, Señor, en ti, para el fortalecimiento de nuestra fe, Señor, y para poder vivir, Señor, dignamente delante de ti. Lo rogamos, oh bendito Señor, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. A mis hermanos, buenos días a todos, a nuestros hermanos que están acá en la iglesia, que tienen este privilegio, y también a nuestros hermanos que están conectados a través del Zoom. Es grato que podamos estar juntos como una familia, ¿no? Algunos a la distancia, otros acá, pero todos en un mismo espíritu y en un mismo corazón en el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar hoy día con la palabra del Señor. Estuve orando durante estas semanas porque el pastor me pidió que compartiera la palabra justo el día de hoy y estaba orando por qué tema compartir. En ese momento el pastor predicó justo el domingo pasado, no sé si recuerdan el título de la prédica. El pastor habló sobre el justo y el justificado. Me conmovió mucho la participación de nuestros hermanos del Cusco, cómo es que ellos estuvieron dispuestos a escuchar la palabra, a pesar de las dificultades técnicas, ellos estuvieron ahí escuchando atentamente, y también cómo es que hasta se prepararon con una alabanza. Sinceramente conmovió mucho mi corazón escuchar esa alabanza, ¿no? Anhelo trabajar por el Señor. No escuchaba esa alabanza hace muchos años, y cuando lo escuché y vi ese anhelo en los hermanos, tocó mucho mi corazón. Y estuve orando al Señor porque qué podría compartir. Y cuando Pastor predicó sobre eso y cuando vi la necesidad también que había en los hermanos, vi que había un tema muy importante que tenemos que tratar. Así que el tema que quisiera tratar con ustedes en esta mañana son sobre preciosas palabras de las Escrituras. Y quise tratar este tema porque hay algo que es fundamental en nuestra vida cristiana. La comunicación, como ustedes saben, mis hermanos, es algo vital. Necesitamos entender siempre lo que decimos, lo que escuchamos. Necesitamos para comunicarnos y entender lo que se está diciendo. Si no hubiera una comunicación clara, si no existe comunicación, mis hermanos, pues entonces tampoco existiría asociaciones, tampoco existiría compañerismo, ni tampoco existiría intimidad. Y como decían los filósofos antiguos, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales al ser humano, decían, es la palabra, curiosamente, ¿no? Porque ni un animal, ningún otro ser de la creación puede emitir palabra. Podrán comunicarse, pero no pueden emitir palabra. Y como se dice, ¿no? Dios creó el mundo con su palabra. Y en su imagen nos dio esa cualidad de expresar palabras. Pero las palabras no son sencillamente cosas que quedan ahí en el vacío, ¿no? Dios le da mucha importancia a la palabra. No sé si ustedes recuerdan cuando vamos al Génesis, en el Génesis cuando el mundo, ¿no? Después de Noé, se juntan en Babel y tratan de rebelarse contra Dios. ¿Qué es lo que hace Dios para eliminar esa rebelión y hacer que se cumpla su mandato de que se dispersen y que pueblen la tierra? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es que Él les cambia las lenguas. El Señor va y les cambia las lenguas. No se entendían entre ellos, así que empiezan a dispersarse, a dividirse, y como no se entendían, ellos no pudieron continuar con la obra que estaban haciendo. Y ya desde ese tiempo el Señor sabía el poder de la palabra, ¿no? Realmente la comunicación es esencial para que exista una armoniosa convivencia humana, ¿no? Y vemos desde el Génesis, aún antes de eso, cómo es que Dios también se comunicaba con Adán, ¿no? Y con Eva en el huerto del Edén. Había una comunicación, una conexión directa, ¿no? Y también como todo buen padre se comunica con sus hijos. Esto lo podemos ver también a nuestro alrededor, mis hermanos. ¿Cómo Dios comunica primeramente que Él existe? La Biblia nos lo deja claro, es a través de la creación.
lo que se conoce como la revelación general. Uno puede ver la creación y puede escuchar, por ejemplo, los pájaros trinar ahí, y puede ver también todo lo que hay a nuestro alrededor, y eso nos comunica algo, ¿no? Nos comunica un creador, un Dios amoroso. Cuando vemos en el seminario, por ejemplo, cómo es que el mundo fue creado de una manera tan primorosa, ¿qué nos dice eso? El Señor nos está hablando, ¿no? Como dice el salmista, no mira las estrellas, ¿no? De los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una forma de comunicación. El Señor nos comunica su grandeza, el Señor nos comunica que Él es real. Pero no solo eso, sino que el Señor nos da también una comunicación y una revelación especial que es a través de su palabra. Y la forma en la que Él se ha comunicado más grandemente es a través de Cristo. Y a Cristo el título que se le da es el Verbo de Dios o la Palabra de Dios. Esto es muy importante también cuando vamos a la Biblia, ¿no? Cuando vamos a la palabra, ¿no? Y ahora, hay un punto aquí que es sumamente vital. Las palabras solo tienen valor cuando su significado es claro. Y esto tenemos que tenerlo así. Las palabras solo tienen valor cuando su significado es claro. Y esto lo dejaron claramente los apóstoles, ¿no? Y cuando uno altera la palabra de Dios, realmente eso es una condenación eterna. Primero es para condenación de sí mismo. Y esto también puede ocasionar tropiezos para aquellos creyentes, para aquellos que recién están buscando a Dios. Y quisiera que hoy día vayamos a nuestra cita principal que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Ténganlo en sus Biblias, por favor. Y vamos a poner un marcador en esa parte de nuestras Biblias, porque vamos a regresar a ese texto posteriormente. Vamos a Segunda de Pedro, y aquí el apóstol Pedro nos habla algo concerniente a esto. Segunda de Pedro es uno de esos libros pequeños que están casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo 3, del versículo 15 hasta el versículo 18. Voy a compartírselos en la pantalla, mis hermanos, para que podamos verlo juntos. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Y tened entendido, dice el apóstol Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Ya en el siglo I, el apóstol Pedro nos está hablando de esto y nos está mostrando un hecho. Hay palabras y hay cosas que sí ha hablado, y en especial dice que las menciona el apóstol Pablo en sus epístolas, que muchos indoctos, no mucha gente que no entiende, y mucha gente de mala intención tuerce palabras y conceptos y enseñanzas que el apóstol Pablo principalmente ha mostrado en sus epístolas, que algunos tuercen, ¿no? Y lamentablemente para su propia perdición. ¿Y qué nos dice que tenemos que hacer el apóstol Pedro al respecto? Él nos dice que tenemos que guardarnos de esto. Y que antes de ello, lo que tenemos que hacer más bien es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto iba en el siglo I y sigue viniendo hasta el día de hoy. Veíamos, por ejemplo, la importancia de las palabras, ¿no? En la prédica del domingo pasado, cuando Pastor hacía esa distinción importante entre el justo y el justificado, que pareciera que pueden sonar similar, pero no son similares, no son distintos conceptos cuando lo vemos a la luz de la Escritura. Y esto tiene mucha importancia. Así que el día de hoy decidí tomar algunas palabras que utilice el apóstol Pablo en la Escritura, que quizás ya los que han tenido una lectura bíblica se han topado con ellas, pero implican conceptos muy importantes con respecto a la redención, al plan de Dios de la salvación. Podemos ver palabras como, por ejemplo, justificación, que es una palabra principal en la palabra de Dios. Podemos ver como adopción, reconciliación, expiación,
predestinación, distintos tipos de palabras que podemos ver que justamente, como dice Pedro, las utiliza Pablo en sus epístolas. Pero es importante que tengamos claro qué significan esos conceptos a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Hoy día no veremos todas por el tiempo, sino veremos solo algunas y Dios mediante el Señor nos permite estudiar las otras palabras. Y vamos a centrarnos en algunas palabras que son fundamentales. Y es fundamental entender el concepto con respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos a ir a nuestra primera palabra hoy. La primera palabra que vamos a estar estudiando, mis hermanos, es la palabra justificación. Hoy más que una prédica vamos a ver como un pequeño estudio donde vamos a ir viendo la importancia de estas palabras. Realmente, si hay una palabra clave en los escritos del apóstol Pablo, si hay una palabra clave en las epístolas de Pablo es la palabra justificación. Y uno lo va a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí hay unos versículos donde está explícitamente mostrado la palabra justificación. Pero esta palabra también con sus derivados la vamos a encontrar en las epístolas de Pablo muchísimo. El justificado, aquí que se refiere al justo, refiriéndose a la justificación, ¿no? Vamos a encontrar muchas referencias a esta palabra en las epístolas de Pablo. Es por eso que muchos dicen que esta es como la palabra clave en las epístolas de Pablo, la palabra justificación. Es una palabra que es muy importante para la vida del creyente. ¿Qué significa justificación? Primero vamos a hacernos una pregunta que es importante, que nos ayude a entender este concepto, ¿no? ¿Qué es la justificación según la Biblia? ¿Y qué es la justificación según las epístolas de Pablo, ¿no? Lo que vemos en el Nuevo Testamento. La justificación es vista como una declaración o como una transformación. Y sé que las palabras suenan un poco difíciles, pero no es para marearlos como un trabalengua, sino que cada palabra contiene algo y también tiene un significado práctico en nuestra vida. La justificación es una declaración, o sea, algo que es declarado por Dios, o la justificación es una transformación, o sea, que tengo que ser cambiado primero para que Dios realmente me acepte. Cuando hablamos de la justificación, hablamos de la manera en que Dios justifica al hombre, la manera en que Dios acepta al hombre y la manera en que Dios salva al hombre. ¿Cómo es que podemos llegar a Dios? ¿Cómo es que podemos ser salvos? ¿Cómo es que realmente podemos estar ante la presencia de Dios? Y esto es muy importante en nuestra vida, porque la justificación, cuando uno va a la palabra de Dios, siempre está relacionado esta palabra, en principio, siempre está relacionado con respecto a un tribunal, al juicio de Dios. Todos un día vamos a estar delante de Dios, delante del tribunal de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber y cómo yo sé que yo he sido justificado? O sea, que Dios puede declararme justo y que yo puedo entrar ante su presencia, puedo ser salvo, puedo entrar al cielo. Esa pregunta es muy importante, ¿no? Y como ustedes ven, por ejemplo, aquí Pablo, cuando habla acerca de la justificación utilizando este término, él dice, ¿no? Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Esta palabra justificación va muy relacionado con el juicio de Dios para con nosotros. Por eso es que se utiliza en un término como está delante de un tribunal. Y en este caso es estar delante de el tribunal de Dios. Todos un día vamos a estar delante de ese tribunal, el tribunal de Dios, delante del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Qué significa la justificación? ¿Cómo es que yo realmente puedo ser justo ante Dios? La pregunta es, ¿soy declarado justo en base a algo o tengo que ser transformado primero? ¿Dios tiene que hacerme justo, transformarme, cambiarme para que Él me acepte? Es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante con la que muchos también quizás cargan en su vida cristiana cuando vienen a la salvación. Y este concepto lo vamos a ver, ¿cómo es que lo define la palabra del Señor? Primero hay una palabra, una pregunta fundamental que tenemos que hacernos, ¿no? Que es justamente la pregunta que hace Job, ¿no? Job dice, ¿quién podrá entonces ser justificado? Job dice, ¿no? ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo pues tú parado ante Dios, si a ti te dijera Dios, si tú estarías ante su tribunal y te dijera, ¿por qué yo tengo que a ti permitirte la entrada a mi reino? Dame una razón por la cual yo a ti no debería echarte ahora mismo al infierno. Dame una razón. Quiero una razón. Dame una razón. Si tú estarías delante del tribunal de Dios y Él te preguntara eso, ¿por qué debería yo dejarte entrar a mi reino? ¿Por qué no debería yo enviarte al infierno? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Miren cómo es que Job lo muestra y esta es una
pregunta fundamental de todo hombre, ¿no? Él dice, ¿se justificará el hombre con Dios? Y nos pone aún más difícil el tema porque dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Miren lo que dice acá. He aquí que en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, ni aun sus propios ángeles. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? ¿Se han hecho esa pregunta? La pregunta fundamental en todo hombre, cuando uno es abierto los ojos a su condición, hacia el pecado, es esta. ¿Cómo yo puedo ser justificado delante de Dios? Si yo estaría parado delante de Dios y el Señor me dijera, ¿por qué yo debo dejar entrar a mi presencia? ¿Qué le diría yo? ¿Qué le puedo decir? Job se hace esta pregunta y él lo pone muy duro porque él pone el estándar y él dice, pero ni siquiera sus ángeles confían, ¿no? Y ni siquiera los cielos son limpios ante sus ojos. ¿Cómo pues nosotros que somos hombres que bebemos la iniquidad como agua? Es cierto, pecamos como beber agua. Es así. Pecamos en cada momento, por acción, por omisión, sin darnos cuenta, pecamos como beber agua. Es como parte de la vida del ser humano. Es como parte de la vida del ser humano. Y es una pregunta muy importante. Para entender esto, vamos a ver qué dice justamente Pablo y qué enseña justamente Pablo sobre este tema, ¿no? Y esto nos lleva a la manera, primeramente, cómo es que el pecado ha venido al mundo, ¿no? Ustedes saben muy claramente, tal como lo enseña Romanos 3, del 10 al 23, no hay justo ni aún uno. Y la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente la pregunta, entonces, ¿cómo podemos venir a ser salvos? ¿Cómo puedo ser yo justificado delante de Dios? Es la pregunta. Esta palabra es fundamental porque es básicamente lo que Pablo trata, ¿no? Lo que Pablo trata en sus epístolas como Romanos, ¿no? Como Gálatas. Justamente este punto, ¿cómo puedo? Es una pregunta importante. Y seguimos viendo, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para ser realmente justificados? ¿Qué necesitamos para que realmente el ser humano pueda ser justo? Hay tres cosas que vemos en la Escritura y que vemos con respecto al carácter santo de Dios que el ser humano necesita para ser justo. Primero, para que el ser humano sea justificado delante de Dios, necesita un sustituto que tome el lugar de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie la alcanza. Nadie puede decir aquí yo no he pecado, yo soy mejor que tú, o yo puedo llegar a Dios. Nadie puede decir eso porque la Biblia es clara. Todos hemos pecado. ¿Hay pecado en tu vida? Ese es el problema. ¿Hay pecado? No se trata aquí de que si hay menos pecado o más pecado. La pregunta es, ¿hay pecado en tu vida? Si hay pecado en tu vida, sencillamente estás destituido. Tú no puedes alcanzar la gloria de Dios. Alguien tiene que tomar nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar el juicio de Dios. Alguien tiene que realmente en lugar nuestro vivir una vida recta. Nosotros merecemos sencillamente el juicio. Esto es muy claro en la Escritura, porque si se dan cuenta, ¿cuál es la forma de llegar a un Dios santo? Como nosotros mismos podemos hacerlo, mis esfuerzos, mi religión, mi buena vida, ¿me podrá hacer acaso llegar delante de Dios? Aún si usted se imagina, si digamos a partir de hoy usted quisiera vivir una vida recta y digamos que a partir de hoy usted vive una vida recta y no peca, ¿acaso Dios le dejaría entrar al cielo? No, porque tú ya has pecado, tú ya tienes pecado a tu cuenta. Tú ya tienes pecado y la paga del pecado es muerte. Por más que a partir de hoy decidiera vivir rectamente y así viviera y cumpliera la palabra de Dios a la perfección, pero tú ya tienes pecado, tú ya has sido manchado por el pecado. Alguien tiene que tomar nuestro lugar. Nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y esto es algo fundamental en la palabra de Dios y es algo que tenemos que entender como creyentes. Porque realmente a veces en nuestra vida, en nuestra mente, pensamos que nosotros podemos llegar a Dios a través de buenas acciones o a través de buenas obras, pero no estamos entendiendo qué nivel de justicia pide Dios, no estamos entendiendo con qué Dios estamos tratando. Estamos tratando con el Dios creador del universo. Y Él es santo, santo, santo. Por eso dicen que el atributo más central quizás en Dios es su santidad. Es su santidad. Y así como es el atributo que más lo caracteriza, también es su atributo más terrible. Porque así es. El pecado no puede estar ante la santidad de Dios. No puede. Y si estamos en pecado, si hemos pecado, sencillamente estamos separados. Necesitamos un sustituto, alguien que tome nuestro lugar. El lugar de la humanidad. Hay otra cosa que es muy importante cuando vemos en la Escritura. No solamente alguien que esté dispuesto a tomar el lugar de la humanidad y que este alguien sea alguien
puro, sin pecado, en quien esté la justicia, sino que hay otro problema. Ok, aunque tome el lugar de la humanidad sigue siendo culpable. La humanidad sigue siendo pecadora. Aunque alguien venga a tomar mi lugar, esa humanidad sigue siendo culpable. Ellos están manchados, ellos han pecado, yo he pecado. Peco como beber agua, es claro. Necesitamos otra cosa más, que el pecado de la humanidad debe ser colocado en el sustituto. Ese pecado que nosotros tenemos debe ser quitado y colocado en él. Porque si él toma mi lugar, pero mi pecado sigue en mí, podría morir. Pero sin embargo, el pecado sigue en mí. Ese pecado tiene que ser quitado y tiene que ser puesto sobre él. En otras palabras, sobre él tiene que ir mi pena y sobre él tiene que ir mis cargos y mi deuda con Dios. Sobre él tiene que ir. Esta es la segunda cosa que tiene que pasar y eso lo podemos ver en la Escritura, es claramente. Y no solo eso, sino que hay una tercera cosa, que la pena debe ser pagada. Hay una pena que tiene que ser pagada, mis hermanos. Hablamos del amor y hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Muchos quieren concentrarse solo en el amor de Dios. Pero entendamos, mis hermanos, que Dios también es justo. Entendamos eso también, mis hermanos. No podemos dejar de lado la justicia de Dios. No podemos dejar de lado la santidad de Dios. Ok, Dios en su amor puede querer salvarnos, pero si Dios dijera, ok, salvo a todos, ¿podrías decir que es un Dios misericordioso y de amor, pero sería un Dios justo? Él ha dado una ley y él quebranta su propia ley. Y él permite que todos aquellos que han hecho mal y daño ahora puedan salirse como si no hubiera pasado nada. ¿Sería un Dios justo? Es claro en la Biblia que no. No sería un Dios justo. No sería un Dios santo. No sería un Dios bueno tampoco. Porque si es un Dios bueno, él tiene que acabar con el mal. Y él tiene que dar su pago al mal. Es por eso que es claro aquí que la tercera cualidad que tiene que suceder es que la paga del pecado debe ser pagada. Se tiene que pagar. Se tiene que pagar. ¿Podríamos pagar nosotros la paga por nuestro pecado? Yo mismo podría morir, pero yo sería culpable de mi pecado y me voy a la condenación por mi pecado. Pero necesitamos a alguien. Nuevamente estas tres cualidades que vemos en la Escritura, un sustituto que tome el lugar de la humanidad. El pecado de la humanidad debe ser puesto sobre ese sustituto y la pena del pecado debe ser pagada. Y este es un misterio que lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que es revelado en el Nuevo Testamento. Y de esto se trata la justificación. Tiene que pasar esto para que el hombre pueda ser justificado. ¿Qué es la justificación entonces? ¿La justificación acaso es un cambio que Dios agarra y te cambia? No. La justificación es una declaración delante de Dios porque alguien tuvo que haber pagado el precio. Alguien tuvo que haber asumido esta carga y alguien tuvo que realmente haber satisfecho la justicia de Dios para que tú y yo podamos ser justificados. ¿Quién es ese alguien? Es la pregunta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y aquí es donde entra la palabra de Dios con respecto a esto. Quiero que vayamos a un versículo muy conocido que lo vemos esto en las Escrituras, ¿no? Lo vemos claramente esto en el libro de Isaías y lo vemos esto también en el seminario. Quizás ustedes han escuchado esto, pero ahora entendemos un poco ya en su contexto, ¿no? ¿A qué hace referencia esta palabra cuando hablamos de la salvación? Estamos hablando en el marco de una palabra muy importante que es justificación. La primera cosa que tiene que pasar es que un sustituto tiene que tomar el lugar de la humanidad. Isaías 53, 4 al 5 nos muestra que ha sucedido algo en el plan de Dios de salvación y que Él ha hecho algo. Dice la Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué dice? Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú bien puedes poner ahí tu nombre. Él llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores. Él fue herido de Dios abatido, ¿no? Él llevó tus rebeliones. Él tomó tu lugar. Él fue tu sustituto. ¿Quién es ese Él? Es la pregunta. ¿A quién hace referencia Isaías, ese profeta, que era aquel que llevaba nuestro pecado? ¿Quién era ese Él?
Su nombre es Jesucristo. ¿Por qué es tan importante Cristo y por qué Cristo es el centro de la Biblia? Porque aquí hablamos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo el hombre puede ser justificado? ¿Cómo yo puedo estar realmente justo ante Dios? Radica en Cristo. Alguien estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Alguien estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. ¿Qué dice la Biblia en primera de Pedro 3:18? Miren lo que dice la Biblia, y aquí es clara, ¿no? En Hebreos 4:15, primero dice la palabra de Dios. Porque tenemos, dice, un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que dice la palabra, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando vino a esta tierra? ¿Por qué ese misterio, como dice la palabra, el misterio de la piedad? ¿Por qué Dios vino y se hizo hombre? ¿Qué fue lo que hizo él? Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Qué estaba haciendo? Tú y yo teníamos que hacer algo. Él tenía que tomar nuestro lugar. Tú y yo teníamos que hacer algo primero delante de Dios. ¿Qué era? Teníamos primero que cumplir la ley de Dios. ¿Alguno de ustedes ha cumplido la ley de Dios? Lo único que hemos hecho es quebrantar su palabra. Claramente lo dice Isaías, nuestra rebelión. Lo único que hemos hecho es rebelarnos ante la ley de Dios. Podríamos decir, sí, yo quiero a Diosito, pero ¿qué Dios tenías tú en tu mente? ¿Era el Dios de la palabra? ¿Era el verdadero Dios? ¿O tenías un Dios a tu propia imagen, conforme a tu semejanza? ¿Qué clase de Dios teníamos? Muchos viven así. Bueno, yo creo a Dios a mi manera, pero no funciona así. O tú crees en Dios, el Dios verdadero de la Biblia, o tú te has hecho un Dios a tu propia imagen. Y curiosamente, el primer mandamiento que dice es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y eso no solo implica hacer estatuas, implica cuál es la imagen que tú tienes de Dios, qué clase de Dios te has creado, qué clase de Dios adoras. Pero ¿cuántos nos hemos tenido una idea distinta de Dios, no? Pero ¿qué dice aquí claramente la palabra, no? Algo ha pasado, algo ha hecho Dios. Dios vino y Él envió a su Hijo. Y Él se hizo a nuestra semejanza y cumplió la ley de Dios, cumplió la palabra de Dios. La palabra de Dios fue cumplida. Cristo cumplió la ley y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Él cumplió la palabra de Dios. ¿En lugar de quién? A nuestra cuenta, a nuestro favor. ¿Se dan cuenta de lo que Cristo está haciendo? Tú necesitas justicia. Tú necesitas ser justificado. Alguien tiene que cumplir la ley en tu lugar. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Y dice que Él fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y habla de un sumo sacerdote. ¿Por qué se utiliza este término también en Cristo Jesús? ¿Cuál era la misión de un sacerdote? ¿Alguien sabe la misión de un sacerdote? ¿Cuál era el trabajo? El sacerdote tenía básicamente dos funciones principales. Y ahí ese nombre de sacerdote. El sacerdote primero representaba a Dios delante del pueblo y representaba al pueblo delante de Dios. Por eso es que el sacerdote es el que entraba al tabernáculo o al templo para ofrecer el sacrificio en representación del pueblo delante de Dios. Y al mismo tiempo el sacerdote impartía la ley o la palabra en representación de Dios al pueblo. Y dice de Cristo que Él es un sumo sacerdote. En otras palabras, Él estaba representando a todos nosotros delante de Dios. Estaba cumpliendo esa función, esa misión sacerdotal. Y Él tenía que tomar nuestro lugar. Miren lo que dice el apóstol Pedro al respecto, ¿no? Porque también Cristo, dice la Biblia, padeció una sola vez por los pecados, dice la Escritura. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. El justo tuvo que tomar tu lugar. ¿Entiendes tú lo que ha pasado? Alguien tuvo que tomar tu lugar. El justo por los injustos, para que nosotros realmente podamos venir a Dios. Dios mismo, en la persona de Jesús, tomó nuestra humanidad, convirtiéndose en nuestro sustituto y nuestro representante. Él tomó nuestro lugar. Y esto es muy importante cuando vamos a la doctrina en la palabra de Dios, con respecto a este término de la palabra. Ahora, no bastaba con que ese sustituto cumpliera la ley en nuestro lugar, porque todos ya hemos quebrantado la ley de Dios. Algo tenía que pasar. Todos hemos sido ya manchados por el pecado y todos nos encontramos separados de Dios y destituidos. Y lo que merecemos es la paga del pecado, es la muerte. ¿Qué tenía que pasar entonces? Esa carga del pecado tenía que ser puesto en el sustituto.
Y la Biblia lo dice claramente, ¿no? Todos nosotros, dice en Isaías, continuando en Isaías 53, el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se han preguntado por qué tuvo que pasar esto? Esto lo vemos en seminario muchas veces, pero está dentro del término de la justificación. Tuvo que ser el pecado de la humanidad colocado en ese sustituto. ¿Y quién fue el que colocó el pecado de la humanidad en el sustituto? Esto es muy importante. ¿Quién lo coloca? Pastor repite esto muchas veces en seminario y no porque sencillamente sea algo trivial, sino porque tiene mucha importancia. ¿Quién cargó el pecado? Jehová cargó en él. ¿Qué significa esto? Él aceptó el sustituto. Él aceptó que nosotros tomemos, que él tome nuestro lugar. Y él fue el que cargó. No es que tú cargas tu pecado sobre él. No es que yo pongo mi pecado sobre Cristo. ¿Quién cargó nuestro pecado sobre Cristo? ¿Quién lo aceptó como nuestro sustituto? La Biblia dice que es Jehová. Y esto es sumamente importante, porque tenía que ser aceptado por Dios ese sustituto. ¿Contra quién hemos pecado? Contra Dios. Y esto es clarísimo, y esto es muy importante. Y si él aceptaba el sustituto, él ponía sobre él el pecado de todos nosotros. Tu pecado fue puesto sobre Cristo. Y esto es muy importante. La Biblia lo dice claramente, esto sucedió. ¿Y qué más pasó aquí? Dice la palabra. Hebreos o Primera de Pedro 2:24 dice, ¿no? En la cruz cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Más claro imposible, mis hermanos. Nuestro pecado fue puesto en él. Y realmente él sufrió nuestras heridas, como dice Isaías, ¿no? Él llevó sobre sí. Pedro está haciendo aquí como una referencia justamente a Isaías. Pedro está haciendo aquí una referencia a lo que Cristo hizo por nosotros. Y nuevamente yendo ahora a Hebreos, el autor de Hebreos lo muestra de esta forma, ¿no? Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, refiriéndose a los sacrificios, pero ahora, en la consumación de los siglos, en el tiempo que Dios escogió, cuando se consumó los siglos, cuando se consumó la salvación, cuando Cristo estuvo en esta tierra, dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto fue lo que hizo Cristo. Él se presentó como un sacrificio porque sobre él fue puesto nuestro pecado. Y fue hecho una sola vez y para siempre delante de Dios. Y esto implica un hecho, ¿no? Ok, tenemos un sustituto que cumple la ley en nuestro lugar. Ahora, este mismo sustituto tiene que ser aceptado por Dios para que el pecado nuestro sea cargado sobre él. Pero ahora pasa algo. ¿Qué pasa con ese pecado? La paga del pecado es, alguien tiene que pagar el precio. La ley está ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La ley está ahí. Y la ley dice que peca debe morir. ¿Qué pasa si el pecado está en el sustituto? La pena debe ser pagada. Esa deuda que tú y yo teníamos con Dios, esa paga que se nos tenía que venir, el juicio eterno de Dios vino sobre él. Y miren lo que dice la Escritura, ¿no? En Hebreos 2:9. Pero dice, pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesucristo, no a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿Por qué murió Cristo? Es la pregunta. Sí, por todos. Pero personalmente, por ti. Esto es una doctrina muy importante en la palabra de Dios. Él tuvo que pagar un precio, pero Cristo no estaba muriendo ahí en la cruz sencillamente porque, oh, qué pena, Cristo murió. No, Cristo estaba pagando un precio. Cristo estaba pagando el precio por ti. Él era tu sustituto, Él estaba en tu lugar. Él era tu representante, Él estaba representándote delante de Dios. Y esto fue pagado. Pablo justamente en Hebreos nos explica claramente esto. Y vemos aquí que es lo que está pasando. Esto está pasando delante de la presencia de Dios, es delante del tribunal, nuevamente la justificación. La justificación es vista como un asunto delante del tribunal de Dios.
Y delante del tribunal de Dios se está dando lo que es la redención. Y vemos aquí que algo está pasando. Está ahí el pecador y está ahí el pecador condenado y merece la muerte. Merece la muerte. Debe morir y la ley lo condena. Pero en el tribunal de Dios alguien viene y toma su lugar. Alguien viene y toma su lugar. Yo estaré en su lugar. Y este sustituto es aceptado por Dios. Y sobre él se pone el pecado del otro que está condenado en el tribunal y se pone sobre el sustituto. Y este sustituto tiene que pagar el precio, que es con su propia sangre. Esto es lo que está pasando aquí en el tema de la justificación ante el tribunal de Dios. Es como que si tú vienes delante de Dios, ¿por qué debo dejarte entrar? Tú no puedes entrar. Tú tienes pecado, pero viene alguien y dice, yo tomaré su lugar, tomaré el juicio. Yo quiero ser su sustituto. Dios acepta el sustituto, pone sobre él la carga del pecado y paga el juicio. Y el otro es liberado, es un tribunal. Y el juez, al ver que ha sido satisfecha la pena, hace una declaración. Esto sucede en la presencia de Dios. Él declara aceptado el pago. Él declara aceptado el pago. Esto es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí Efesios, ¿no? 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en Él. Ahora, esa persona que está condenada, el otro ha pagado el precio, ha sido condenado, separado de Dios. Y ahora el otro es acepto en Él, amado. Porque el otro pagó el precio. Porque el otro tomó su lugar. El otro fue su sustituto. Por eso es que somos aceptos ¿en quién? En Él, no en nosotros. La justificación, tal como Pastor lo explicaba, no significa que Dios te hace justo o tu propia justicia, sino que la justificación es eso, eres justificado. ¿Por quién? Por la justicia de otro. Se te declara justo, no se te hace justo, no es que tú eres justo transformado, sino que se te declara justo en Él porque otro ha pagado tu pena. Esto es la justificación. Es algo que Dios hizo, es una declaración de Dios. Él nos hizo aceptos en Él, amado. Hemos sido justificados. La justificación no trata de nuestra justicia. La justificación no trata de nuestra propia justicia. La justificación, como vamos a ver en otros pasajes, dice la Biblia, ustedes van a tocarse ya cuando vayan al Nuevo Testamento y Pablo hablando sobre este tema, dice justicia de Dios. Cuando habla sobre la salvación, hace referencia a este término, justicia de Dios. No dice justicia del creyente, justicia del hermano. No, cuando habla de la justificación y de la salvación, está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado. Es la justicia de Dios que cubre nuestros pecados y Él paga todo. Y ahí viene una pregunta que es importante, quizás saliendo un poquito del tema, pero eso nos lleva a otra doctrina. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ser Dios mismo hecho hombre el que tenía que morir? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué tenía que Él venir y morir? ¿Por qué Él tenía que entregar su sangre? ¿Por qué Él tenía que hacer esa humillación, ese sacrificio? Esto es muy importante y esto es en el misterio de la piedad. Porque ¿quién era el único que podía tomar la representación de toda la humanidad? Y otro punto importante, ¿cuánta justicia se necesitaba para que realmente la humanidad y el pecado sea limpiado por completo? ¿Cuánta justicia tenía que ser derramada? ¿Cuánta? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Bastaba un ángel, un profeta? ¿Cuánta justicia se tuvo que derramar para que realmente sea cubierto el pecado? Y como vemos, ¿no? en el tema de del Evangelio, cuando vamos a seminario, pecados pasados, presentes y futuros, y como dice la Biblia, el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, ¿cuánto tenía que pagarse? ¿Cuánta justicia tenía que ser derramada para que, como dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Se han preguntado cuánta justicia? La respuesta es clara en la Biblia, toda. ¿Y en quién realmente está toda la justicia? ¿En quién realmente está toda la santidad, toda la justicia? ¿Quién es el único? Dios. Por eso Él tuvo que venir y por eso la Escritura dice que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que tuvo que derramarse por nosotros, mis hermanos. Ustedes entienden el precio tan grande que tuvo que darse
para que nosotros pudiéramos entrar y pudiéramos ser justificados delante de Dios. Toda la justicia del universo tuvo que ser derramada. Tuvo que ser derramada. Este fue el momento quizás cumbre, ¿no? En la cruz, cuando se derramó la justicia de Dios y cuando se mostró toda la justicia derramada. Por eso la Biblia dice claramente, es la justicia de Dios. Eso es lo que estamos jugando cuando hablamos de la justificación. Yo puedo entrar al cielo, no por mí mismo. Yo soy lo que dice Job. Yo no soy nada, yo sencillamente soy un ser que peca como beber agua. Yo no lo merezco, pero Padre, es tu justicia, es la justicia tuya. Tú derramaste tu justicia y tú pusiste ese sustituto en mi lugar. Y Él pagó el precio. Y por esa justicia que ahora me es atribuida a mí, que Él pone esa justicia en mí, ese sustituto, yo puedo estar delante de ti. Yo puedo entrar en tu presencia. No se trata de mí, se trata de tu justicia, Señor. Es la justicia de Dios. Es la justificación. Esto es muy importante, mis hermanos. Es una doctrina fundamental. Y nuevamente, volvemos a Pablo, y Pablo nos lo muestra de una forma muy interesante, dándonos cuenta de cómo es que es una declaración de Dios y cómo es algo que sucede en Dios y que Dios hace. Muchos problemas nacen cuando se tuerce esto y la gente piensa que uno es justificado, que llega a Dios por sus propias obras. O nuevamente, no una declaración de Dios en Cristo, por la obra de Cristo, sino una transformación, que tú tienes que hacer un montón de cosas y ser bueno para que Dios te acepte. No es lo que nos enseña la Biblia. El ser humano, sencillamente, como dice Job, ni a sus santos, ni a sus ángeles confía. ¿Cómo tú puedes decir que tú puedes vivir una vida que realmente puedes llegar a Dios? Es una declaración de Dios, es algo que Él ha declarado por la obra de Cristo, porque Él ha derramado su justicia. Es la justicia de Dios en la que hemos sido justificados. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza para entender un poco más esto y nos da en la vida de Abraham. Esta justicia la tenemos por la fe. La recibimos por la fe. ¿Por qué? Porque no es nuestra, sino es la de Dios. Es la obra de Dios. Y esto se nos muestra en la vida de Abraham. Justo el apóstol Pablo nos enseña esto. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, donde justamente habla de la justificación por la fe. Y él está dándonos un ejemplo. Dice, primero, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin... Dios atribuye. ¿Qué significa esto? ¿Es la justicia de ese hombre? ¿Son sus obras? No. Dios le atribuye justicia. Dios le da justicia. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué? La sangre de Cristo, la justicia de Dios. Este es un ser justificado. Nuestros pecados están cubiertos bajo la justicia de Dios. Nuevamente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la gracia, la justicia derramada es la justicia de Dios. Y dice, bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa nuevamente el tribunal de pecado. Y esto lo hablaba, ¿no? David, mucho tiempo atrás en los Salmos. Y nuevamente Pablo nos lo viene aquí, lo toma a colación al momento de hablar sobre la justificación. Y ahora nos va explicando un poco más, ¿no? ¿Cómo es que la justificación, no? La justificación se muestra como un pronunciamiento de Dios, un pronunciamiento celestial, ¿no? Que Él nos hace parte de su familia, nos justifica, ¿no? Y nos pone la obra de Cristo, nuestro sustituto, ahora a la cuenta del creyente y transfiere nuestro pecado en Él y Él paga el precio. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Ahora a sus ojos estamos en Cristo y somos sin pecados, ¿no? Hemos sido resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante. Y miren qué más dice la Escritura al respecto, ¿no? ¿Qué más dice la Escritura? Volviendo nuevamente a Romanos, ¿no? Y aquí está hablando algo acerca de la fe. Esta justificación se refiere por fe, no por gracia sois salvos por medio de la fe. Está hablando de la justificación por la obra de Cristo. Dice, por tanto, es por fe, está hablando el apóstol Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como sí.
¿Qué está refiriéndose aquí Pablo? Muchos utilizan este texto para hablar de cosas muy distintas, pero Pablo está hablando aquí de la justificación. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él da un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Abraham creyó por fe. La pregunta es, ¿Dios cambia a Abraham, que significaba padre enaltecido, a Abraham, padre de naciones, cuando le dio el hijo o antes de darle el hijo? Antes. ¿Y Dios le declara su palabra cuando tenía el hijo o antes de darle el hijo? ¿Qué tenía que tomarlo él? Por fe. Y Dios ya lo declara a Abraham, padre de naciones, antes de que él tuviera el hijo. Dios lo declaró. Y si Dios lo declaró, así es. Y él dice lo mismo. En la salvación, en la justificación que es por fe, él llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo declara. Y si Dios lo declara así, es. Es una declaración de Dios. ¿Tú puedes contender con Dios? Satanás puede venir y decirte, o doctrinas pueden venir y decirte, no, pero mira, tú eres un pecador, siempre fallas. Dios lo ha dicho y yo lo creo y así es, eso es lo que importa. Si Dios lo dice, así es, Él lo ha declarado. La justificación es la justicia de Dios que Él ha declarado. Y si Él en su tribunal lo ha declarado, no hay diablo, no hay hombre que pueda decir lo contrario. Esa es la justicia de Dios. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen el hecho, su declaración por fe. Y esto es lo importante en la justificación. Somos salvos en Cristo por la justicia de Dios. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra. Y antes de ver esto, vamos a ver ahora unos versículos que nos muestran cerrando la justificación. Dice la Biblia que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por eso es que la justicia, nuestra justificación está en Cristo, no en nosotros, es la justicia de Dios. Y eso tengámoslo claro, mis hermanos, es una declaración de Dios. A veces uno se ve a sí mismo y dice, no, mira, yo soy un pecador, ¿cómo Dios puede hacer eso? No, no se trata de ti. Tú tenías un sustituto y Él te ha declarado justo en Cristo, en el amado eres acepto. Por eso es que eres acepto en el amado. La Biblia no dice que eres acepto en ti, le dice que eres acepto en Él. Y esto es la justificación, es la justicia de Dios. Es muy importante entenderlo. Y esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Ahora tendemos esa justicia por la fe, pero si se dan cuenta, hubo un pago que se tuvo que pagar. Ok, tú tienes la justicia por gracia, por fe, por tu sustituto, eres justificado, pero hay un pago que tuvo que ser pagado. Como dicen, ¿no? La gracia es gratis, pero no barata, ¿no? La gracia tuvo un precio y para que nosotros podamos venir a Él, hubo un precio que tuvo que ser pagado. Y esto va muy conectado ahora con la justificación. Y ahora desligamos un poco la justificación en los eventos que han pasado y nos lleva a dos palabras que quizás las han escuchado y muchos no entienden qué significa. Y si lo han leído en la Biblia, muchas veces algunos pasan por alto esa palabra porque es sumamente extraña. Y son dos palabras que son fundamentales en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento, y es la palabra expiación y propiciación. Entramos ahora a estas dos palabras que están en el marco de la salvación, del plan de redención, yendo a la justificación y entrando ya de una manera más específica. Y esto responde a eso, ¿no? Primero, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Fue sustituto o solo un ejemplo cuando hizo la propiciación? Son preguntas muy importantes. Ya hemos visto ya que Cristo murió por nosotros. Y ahora vamos a entender qué es la expiación y qué es la propiciación y qué es la importancia de esto en la obra de Cristo y qué tiene que ver esto en el plan de salvación. Hemos visto claramente que la justificación es el pronunciamiento celestial de Dios, ¿no? De que una persona es parte de su familia real, es esa proclamación. Y Dios pone pues la obra completa de Jesús a la cuenta de todo creyente, ¿no? Él transfiere a nuestra cuenta, ¿no? El nombre de Jesús. Y a los ojos de Dios ahora somos sus hijos sin pecado, somos crucificados, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados y estamos ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que ha pasado en la justificación a los ojos de Dios. Pero esto tuvo un precio, como hemos visto, tuvo un precio. Y ahora entramos a esto. ¿Cómo es que se hizo esto? Nos lleva a la expiación y a la propiciación. Otras palabras que utiliza mucho el apóstol Pablo. A primera vista nos damos cuenta que estas palabras son muy similares, pero tienen como principal diferencia los prefijos, ¿no? Uno es ex y el otro es pro. Y bueno, si sabemos un poco qué significan esos prefijos, pues ex significa fuera de. Le viene la palabra exterior, sacar, fuera de.
Y la palabra pro significa a favor de. Tenemos expiación, algo fuera de, y propiciación, algo a favor de. Vamos a ver primero la primera palabra, que es la palabra expiación. Y para esto tenemos que irnos al plan de Dios, ¿no? Al plan de Dios y entrar cómo es que Dios ya había mostrado su redención. Él ya tenía ese plan desde antes de la fundación del mundo, y cómo ya en el Antiguo Testamento Él había mostrado una sombra, una imagen de aquello que iba a ser. Para entender qué es la expiación, tenemos que ver un poco lo que es el día de la expiación. Y este es un término que viene del Antiguo Testamento, ¿no? Y nos vamos al libro de Levítico, el capítulo 1, el versículo 4 al 5, vamos a leerlo juntos. ¿Qué era la expiación? ¿Qué significaba esto? ¿Qué se hacía en la expiación, para entender un poco el término? ¿Qué significaba esto y por qué esto nos lleva nuevamente al Nuevo Testamento? El día de la expiación, o la expiación que se hacía, era cuando se otorgaba el sacrificio por los pecados. Y recuerdan ustedes, en el Antiguo Testamento se otorgaba un becerro, se otorgaba un cordero, ¿no? Como sacrificio. Pero se tenía que hacer, para que este cordero sea sacrificado, se tenía que hacer primero la expiación. ¿Y qué era esto? Vamos a ver qué era la expiación. Dice la palabra de Dios en Levítico 1, 4 al 5. Dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Esto nos muestra lo que estaba sucediendo con Israel en el desierto. Tenían el tabernáculo donde la gente entraba, que era como una carpa grande, donde la gente entraba a hacer sus sacrificios a Dios por sus pecados. Y se ofrecía un sacrificio. Y lo que la Biblia nos enseña es que tenía que hacerse expiación. Y para que esta expiación sea aceptada, ¿qué tenía que hacer la persona con el cordero? Tenía que poner sus manos sobre el cordero. Ese es el significado de expiación. Expiación significa que el pecado o la culpa es trasladada al otro. Tu pecado y tu culpa es sacado de ti. Tu pecado y tu culpa es echado fuera de ti y llevado lejos. Eso es expiación. Lo que la Biblia nos está mostrando aquí es cómo se hacía en ese tiempo el sacrificio. Si él tenía que pagar la culpa, primero el pecado tenía que pasar al otro. Esto también lo vemos en seminario. Y la palabra aquí clave es expiación. Si alguna vez se preguntaron, eso es lo que significa expiación. Tenía que ser quitado el pecado, y ese pecado tenía que ser depositado sobre el holocausto. Tenía que ser echado lejos y quitado el pecado a través de la expiación. Tenía que ser sacado el pecado y quedar limpio. Ese es el significado de la expiación. Ahora, ¿quién fue nuestra expiación, mis hermanos? Cuando vemos esta palabra, que es muy importante ya en el plan de Dios, ya en la antigüedad, Dios mostrando a través de sombras cómo es que Él iba a salvar al mundo, había un verdadero sacrificio expiatorio. Y nuevamente nos lleva a esto para entender más. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Jehová en ese momento? Él hizo expiación. Cuando hablamos de la expiación nos estamos refiriendo a esto. Fuimos sacados de nosotros el pecado y fue puesto sobre el holocausto. En este caso fue nuestro sustituto. ¿Quién era? Cristo Jesús. ¿Entienden la profundidad de la expiación? Cuando vamos por eso al Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para Jesús y que Juan el Bautista utiliza para referirse a Jesús es el famoso Agnus Dei, ¿no? Que dice: el día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué estaba haciendo referencia Juan? Nosotros no éramos judíos, quizás no lo entendíamos, pero si tú fueras judío, tú estabas entendiendo que estaba haciendo referencia al día de la expiación. Aquel que quita el pecado del mundo, sobre él es llevado el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto?
Por eso es que Él es llamado el Cordero de Dios. Y ustedes han visto muchas veces las imágenes de la representación de Cristo sobre Cordero, como un Cordero, ¿verdad? ¿Lo han visto? Es el símbolo de la expiación, el Cristo expiatorio, aquel Cordero sobre el cual fue llevado el pecado. Y dice Salmo 103:12, ¿no? Refiriéndose a lo que Dios hace en la expiación. Cuanto es tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras... ¿Qué hizo Dios con tu pecado? Lo expió. Hizo alejar tus rebeliones cuanto es tan lejos el oriente del occidente. Pero ¿sobre quién fue ese pecado? Sobre el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Esta es la expiación, mis hermanos. Este es el significado de esta palabra, la importancia es, ¿dónde está tu pecado? ¿Sobre quién está tu pecado? Muchos agarran y quieren cargar el pecado sobre sí, pero ¿dónde está el pecado? ¿Quién lo ha llevado? ¿Quién ha agarrado ese pecado? Y como dice la Escritura, ¿no? Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente. ¿Quién hizo expiación, mis hermanos? Dios en Cristo Jesús. Él nos limpió. Y esto va conectado con la siguiente palabra, que es propiciación. Y entonces, ¿qué es la propiciación? ¿Qué significa propiciación? La propiciación es el resultado de que nuestros pecados fueron sacados de nosotros y puestos sobre él, Cordero. Ahora existe una propiciación en favor nuestro. ¿Qué se hacía con el holocausto? La propiciación es el aplacar la ira de Dios en favor nuestro. Algo tenía que hacerse con ese pecado. La ira de Dios tenía que caer sobre ese pecado. Y esa ira tenía que ser aplacada en favor nuestro. Hay muchas ideas raras que suceden alrededor, ¿no? Sobre la salvación. Muchos creen que la salvación o Cristo muriendo en la cruz fue un pago que Dios hace al diablo, ¿no? Para salvarnos. Eso no enseña la Biblia, mi hermano. O sea, no es algo que se hace al diablo. Es más, el diablo quería impedir que Cristo muera en la cruz. ¿Recuerdan justo, pastor, cuando menciona ese versículo donde Pedro le dice, no, no mueras, no vayas a la cruz? ¿Qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la cruz? ¿Dónde se estaba dando ese pago? ¿Y de quién se estaba ahí llevando la ira? ¿De quién? La Biblia es clara. Era la ira de Dios. Y ahí entra la palabra propiciación. La ira ha sido aplacada a nuestro favor. La ira de Dios. Jesús dejó esto bien claro, mis hermanos, y a veces olvidamos ese hecho, ¿no? El mundo se encuentra en ese límite delante del juicio de Dios. Y a veces nos olvidamos ese punto, que el mundo va a estar delante del santo, justo juicio de Dios. Y Jesús dejó esto bien claro y muchas veces lo dice, y él refiriéndose al justo juicio de Dios, la importancia de una propiciación es esto. Él les dice, ¿no?, a sus discípulos, yo les voy a enseñar a ustedes a quién deben temer. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, que dice, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿quién es ese? ¿El diablo? No, el diablo va a ser echado al agua de fuego junto con la muerte, el falso profeta. No tiene poder. Los demonios temen y tiemblan ante ello. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene las llaves? ¿A quién se le entregan las llaves del infierno del Hades? No es a Cristo mismo y es Dios mismo quien tiene ese poder. Teman a él, dice, teman a él. Y la Biblia dice, el autor de Hebreos claramente dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. A veces olvidamos ese hecho en el cual la gente se encuentra. La gente piensa que venir a la iglesia o buscar a Dios le hace un favor a Dios. No, señores. Tenemos que huir de la ira venidera, dice la palabra de Dios. Tú no te das cuenta que tú estás en completa rebelión contra Dios. No te das cuenta en la situación que te encuentras. Y si no es por su misericordia que Él te está extendiendo, tú serías consumido inmediatamente. ¿Qué puedes hacer tú delante de Dios? Por eso Pablo dice, no hablando a la iglesia, dice, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Hay una ira que va a venir. Y eso es lo que se espera. El mundo ya se encuentra para el juicio de Dios, pero la misericordia se está extendiendo para que muchos más puedan entrar a Cristo Jesús. Y la gente a veces no entiende eso, y es lo que predicamos, ¿no? Cuando Noé estaba proclamando el juicio de Dios,
La puerta del arca estaba abierta, pero llegó el momento en que la puerta fue cerrada ¿por quién? Por Dios. Lo mismo sucederá. Llegará el momento en que la puerta de la misericordia, la puerta de la gracia será cerrada y solo quedará ¿qué cosa? La ira. La ira venirá, el día de la ira. Y esto es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Y aquí es donde entra la propiciación. Tuvo que ser pagado el precio por nuestros pecados. Tuvo que ser pagado ese precio. La propiciación es esa obra de Jesús, ¿no? En el cual se satisface la santidad de Dios para que Él pueda extender su gracia y su misericordia a los perdidos. Y como dice Pablo, Dios es justo y el que justifica. Dios salva al hombre y sigue siendo justo, porque su justicia es derramada. Sobre alguien cae la justicia de Dios, sobre alguien cae el juicio de Dios. Nuestra propiciación, ¿quién es? Cristo Jesús. La Biblia enseña claramente esta doctrina. Es una palabra muy importante, ¿no? Es una palabra muy importante. Y aquí nos lleva ya a eso, ¿no? Sobre la condenación ahora, porque sobre él ha venido el juicio, porque él ha llevado el juicio. La Biblia dice claramente, el que en él cree no es condenado, porque él es nuestra propiciación. Él ya llevó la condenación. Pero ¿qué pasa si yo decido no creer, si yo me opongo a creer en él, si yo rechazo a él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rechazar a Cristo es decir claramente, Señor, yo puedo con tu ira. Señor, yo puedo con tu ira. Yo no voy a tomar esa propiciación. Yo puedo con tu ira. Yo puedo hacerte cara en el día del juicio. Por eso la Biblia dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La propiciación está ahí. Alguien ya pagó la ira. El rechazar ello es decirle a Dios, Señor, yo puedo con tu ira. Yo puedo echarte cara. La gente no entiende eso. ¿Tú puedes estar delante del trono de Dios? ¿Tú vas a hacerle cara al omnipotente? Nos encontramos en esa situación. Por eso Él tuvo que ser nuestra propiciación. Por eso la Biblia dice, a quien Dios puso, hablando Pablo, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien puso aquel que en nuestro favor aplacó la ira de Dios. Por medio de la fe en su sangre, ahora es nuestra propiciación. Ya la ira ha sido aplacada. Para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Realmente, mis hermanos, la propiciación es la acción de Dios en favor de la humanidad y beneficia a todos aquellos que se refugian en Cristo Jesús. Pastor una vez predicó sobre las ciudades de refugio, ese símbolo que había en el Antiguo Testamento, donde se encontraba el asesino, ¿no? que entraba a la ciudad de refugio. Y este es un símbolo que nos va con la propiciación. Quien perseguía a esa persona que había cometido ese acto era el vengador de la sangre. Y él tenía que refugiarse en la ciudad de refugio, y mientras estaba en esa ciudad de refugio tenía vida. Y ese es un símbolo que viene ahora a nosotros. La ira de Dios está ahí. ¿Y dónde podemos tener refugio? El único lugar donde podemos tener refugio es en Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra propiciación, porque la ira de Dios fue sobre Él. Esto es muy importante entender, mis hermanos, lo que Él hizo por nosotros, cómo es que se pagó. Me gusta una cita, aunque es un poco larga, quisiera leérselos. Es una cita de Lutero cuando él hace su comentario a Gálatas. Y él inicia el comentario a Gálatas haciendo esta referencia, que me gusta mucho cómo lo muestra él. Él dice, viéndonos oprimidos y abrumados con la maldición de la ley, y retenidos así debajo de la misma, a tal grado que nunca habíamos podido librarnos de ella por nuestra propia fuerza, nuestro muy misericordioso Padre envió a su Hijo al mundo y colocó sobre él los pecados de todos los hombres, diciéndole, sé tú, Pedro, el negador, el Pablo, aquel perseguidor blasfemo y cruel opresor, David, el adúltero, aquel pecador que comió de la fruta en el paraíso, el ladrón que colgó sobre la cruz. En fin, sé tú la persona que ha cometido los pecados de todos los hombres. Por consiguiente, asegúrate de que pagues y des satisfacción por ellos. Entonces viene la ley y dice, le encuentro pecador, interpreto que ha tomado sobre sí los pecados de todos los hombres y no veo pecado sino sobre él. Por tanto, que muera sobre la cruz. Y así se inclina sobre él y le mata. Por este medio, el mundo entero queda purgado y limpiado de todos los males. Ahora está abolido el pecado y la muerte por este hombre.
Dios no vería nada más en el mundo sino una mera limpieza y justicia, especialmente si creyera. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Él realmente mostró la expiación y la propiciación. Podemos verlo esto en la cruz, ¿no? La expiación, como está en esta figura, es un aspecto horizontal. Esto quiere decir entre los hombres, ¿no? La obra que sucede en los hombres de que Dios ha quitado el pecado del mundo. Y entre los hombres ha sido quitado el pecado del mundo. Y la propiciación es ya nuestra relación con Dios. Ese pecado necesitaba ser pagado y la ira de Dios y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y en la propiciación se cumplió la justicia de Dios. Vemos ahí la obra de Dios en Cristo Jesús. Son palabras muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y esto nos lleva, mis hermanos, rápidamente a una palabra más que nos vamos a encontrar en los escritos del apóstol Pablo, y es la palabra reconciliación. Si ha pasado la justificación, la expiación, la propiciación, a causa de esto, que ha sido aplacada la ira, hoy tenemos, la Biblia nos enseña, reconciliación. Y esto podemos verlo claramente, mis hermanos, primero cuando vamos al Génesis. En un principio la Biblia comienza con una armonía, ¿no? El hombre a la imagen de Dios está en amor con Dios y vemos que ellos están en el huerto en perfecta armonía, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? El hombre decidió rebelarse contra Dios, vino el pecado y el pecado entró a todos los hombres, ¿no? Y todos fueron manchados por el pecado. Y eso que rompió la relación con Dios. Como vimos en seminario, ¿no? El espíritu fue muerto, nuestra relación con Dios fue muerta. Y por Adán entró el pecado al mundo, ¿no? Y fuimos separados y el hombre se encuentra en una situación de enemistad y rebelión contra Dios. Todo ser humano se encuentra en esa situación. Estamos en enemistad y en rebelión contra Dios. La Biblia lo dice claramente, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que ha pasado, mis hermanos. Sin embargo, podemos ver que algo ha sucedido a través de la justificación, la propiciación, la expiación. Algo ha sucedido. Teníamos una paga, teníamos una carga, pero Romanos nos dice claramente que así como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién? De Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo lo que hace en ese momento en la expiación y en la propiciación es romper ese obstáculo que teníamos con Dios. Y esa barrera que había que no podíamos llegar a Dios. Porque estamos en enemistad con Él. ¿Ustedes recuerdan qué sucede cuando Cristo muere en la cruz? Se da un gran terremoto y sucede un evento muy importante en el templo. ¿Recuerdan lo que sucedió? El velo del templo es rasgado de arriba. Eso pareciera un hecho anecdótico, pero cualquier persona que entendiera un poco el significado del templo y del santuario se daría cuenta de lo que estaba pasando. Los sacerdotes quedaron ahí sorprendidos. ¿Qué significaba el velo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el propiciatorio y se estaba la presencia de Dios. Y nadie podía entrar a la presencia de Dios porque estaba cubierto por un velo. Ese velo era grueso y simbolizaba la separación que había entre el hombre y Dios y la santidad de Dios. Pero cuando Cristo muere, el velo es... ¿Qué significa eso? Que tenemos acceso al Padre por Cristo, porque Él nos reconcilia. La reconciliación es como Dios trae así a toda la humanidad en Cristo. ¿Cómo es que Dios trae así a toda la humanidad en Cristo? Y Él nos junta para estar unidos en una familia, reconciliados con Él. Reconciliados con Él. Y Él rompe todo obstáculo de separación. ¿Qué te separa de Dios? Todo obstáculo ha sido roto por medio de la reconciliación, por medio de la obra de Cristo. Todo obstáculo ha sido roto. Y hoy tú tienes reconciliación con Él. Él te llama a ti. ¿Qué impide que vengas a Él? ¿Qué impide que tú llegues a Él? Tú has sido reconciliado con Él. Él ya quitó todo y Él lo dice claramente. Y todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y a los creyentes nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, que haciendo, reconciliando consigo al mundo. ¿Aún sigues en un estado de rebelión con Dios? ¿Aún piensas que Dios no te ama, Dios no puede aceptarte? Te digo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Él nos estaba reconciliando, Él nos llama a venir a Él. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a los creyentes la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que rogamos? Reconciliaos con Dios. Ahí viene el Evangelio. Por la justificación, por la expiación, por la propiciación, por la obra de Cristo, hoy tienes acceso directo al Padre. Ven, reconcíliate con Dios. Podemos venir a Él. Ya está roto el muro de separación. Ya está el velo rasgado. Tenemos acceso al Padre por medio de la obra de Cristo. Y esto es la reconciliación, una doctrina muy importante. Lo cual nos lleva a nuestra última. Bueno, vamos a ver estas últimas dos palabras en la prédica de hoy, en la palabra de hoy. Ahora hemos visto lo que es la justificación, lo que es la expiación, lo que es la propiciación, y hemos visto también esa reconciliación. Esto se puede llamar, y lo llaman normalmente cuando se hace un estudio sistemático, esto lo llaman generalmente como los aspectos legales de la redención o los aspectos objetivos. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que estos son hechos objetivos, como dice su nombre. ¿Qué es un hecho objetivo? Un hecho objetivo es un hecho como tal y es un hecho que no depende de nosotros. Es un hecho fuera de nosotros. Esto es algo objetivo. Esto es algo que sucedió en la historia. Es un hecho que Dios hizo. No cambia, no varía. Tú no puedes cambiar el hecho de que la justicia de Dios sea derramada. No cambia. No depende de ti. No depende de cómo te sientas. Es un hecho objetivo. Tú no puedes cambiar el hecho de que Él expió nuestros pecados. Tú no puedes cambiar el hecho de la propiciación, de que la ira de Dios fue realmente acabada en ese momento en la cruz. Y tú no puedes quitar el hecho de que ahora está abierto la entrada por medio de Cristo. Es un hecho objetivo. No depende de ti, no depende de cómo te sientas, no depende de ti. Es una obra de Dios. Es un hecho objetivo. Sin embargo, la Biblia no solo muestra estos aspectos, sino que estas doctrinas van muy ligadas con otras doctrinas que se conocen como los aspectos morales o subjetivos en la obra de redención. ¿Qué quiere decir esto? Subjetivo, ya saben, sujeto. Lo que Dios ya obra en nosotros. Hay una obra poderosa en Cristo, que es la justificación. Yo he sido justificado en Cristo, eso no varía. En eso está basada mi salvación. No cambia. No lo puedes cambiar. Pero hay aspectos subjetivos o una obra que Dios hace en el creyente que es muy importante en los salvos. Dios no solo dejó esos aspectos objetivos, sino que Él también viene a hacer una obra en los creyentes. La obra de Dios en Cristo podemos ver como los aspectos objetivos, pero ahora vemos la obra de Dios en el creyente, y principalmente a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Y esto nos lleva a dos palabras que van muy unidas. No podemos hablar de justificación o expiación sin hablar de la regeneración y la santificación. Estas obras las recibimos por la fe en Cristo Jesús. Pero aquí nos hace otra pregunta, ¿no? Acerca del nuevo nacimiento o la regeneración. ¿Es posible el nuevo nacimiento aparte de la fe en Jesús? Y aquí viene una pregunta muy importante que muchos quizás se han hecho, ¿no? ¿Debe el cristiano obrar o solo creer? Pero ya que estamos hablando del creyente, ¿debe el creyente obrar o solo creer? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Esto es importante. Y vamos a entrar a nuestra primera palabra, que es la palabra regeneración. La regeneración es un acto de Dios, ¿no? Por el cual Él imparte la misma vida y la naturaleza de Dios en cada persona que confía en Cristo Jesús como su Salvador personal, como su Salvador, que recibe la salvación. Y esto es muy importante. Esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3. Ok, Cristo hizo toda esa obra y hemos visto todos esos aspectos fundamentales, pero ahora miren cómo eso viene al creyente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de... ¿Dónde es esa obra? El que no naciere de... Tienes que nacer de nuevo, en otras palabras. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto ya, los que hemos visto seminarios, se nos explica sobre el nuevo nacimiento, ¿no?
Podríamos verlo así, ¿no? Cada niño tiene como dos padres humanos, ¿no? Y en la familia de Dios también viene aquí como una especie de dos padres, ¿no? Que es el agua y el espíritu. Y podemos ver que es el Espíritu Santo de Dios y ese agua que es la palabra de Dios, ¿no? A través de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio, y eso con la obra del Espíritu Santo permite que aquel que escuche el Evangelio pueda nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento y la obra de regeneración en el creyente. ¿Qué es regenerar? Es hacer algo de nuevo. Es dar nueva vida. Una nueva vida. Es un nuevo nacimiento. Es una obra que Dios hace en el creyente. No solamente tenemos esos aspectos objetivos, sino que Dios ahora viene a obrar en el creyente. ¿Qué pasa cuando uno es salvo? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando uno es salvo? ¿Y cómo es que realmente uno es salvo? La prueba de que uno realmente es salvo, dice el apóstol Pablo, la garantía es el Espíritu Santo de Dios, que viene al creyente. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. Cuando uno escucha el Evangelio y es abierto por la palabra de Dios y ese Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros, realmente uno viene a ser regenerado, ¿no? Y eso lo enseña claramente la palabra de Dios, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versículo 33, versículo 63, perdón, en sus Biblias lo podemos ver y dice, ¿no? Que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Quién da vida? Es el Espíritu Santo, que da vida al creyente. Da vida para venir a la familia de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu nos vivifica, ¿no? Pablo habla esto en 2 de Corintios 3:6. Podemos ver de esto en 2 de Pedro 1:4. ¿Cómo es que realmente tenemos ahora la vida de Cristo en nosotros? Y Pedro lo explica, ¿no? Dice en 1 de Pedro 1:23, ¿no? Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, regenerados a una nueva vida. ¿Qué pasa cuando usted cree realmente en el Evangelio? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo de Dios utiliza esa palabra? Uno nace de nuevo. Y eso es muy importante en la vida del creyente. ¿Cuál es la verdadera fe? Esa fe que está viva y que da vida cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús. Y esta palabra es muy importante, la palabra regeneración. En el libro de Ezequiel podemos ver lo que significa y lo que muestra lo que es la obra de la regeneración. Esta es una profecía que da el profeta Ezequiel sobre la nación restaurada, el pueblo de Dios. Y cuando habla de la restauración del pueblo de Dios en la obra de Dios, él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Esto lo dice claramente. ¿Qué es el nuevo nacimiento, mis hermanos? Si uno va a Romanos nuevamente y después de la justificación, Pablo empieza a hablar en los capítulos 5 y 6 y luego va hasta el 7 y el 8 y él empieza a hablar acerca de la vida del creyente. Y él da un punto. Entonces pecaremos porque no estamos pues bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera. Esto sucede. ¿Por qué uno podría llegar a esa conclusión? Por eso Pablo llega a eso, no, entonces creemos y pecamos. No, porque tú no has tenido verdadera fe. La fe verdadera, la fe que salva, viene con la regeneración. El Espíritu Santo de Dios viene a hacer una obra en el creyente. Y eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Cuando uno entiende la obra de Cristo y el Espíritu Santo viene en nosotros, ¿qué dice la palabra? Os daré un corazón. ¿Esa obra de quién es? De Dios. Es la obra de Dios en el creyente. Dios empieza a poner la vida de Cristo en el creyente. Por eso Jesús fue tajante en esto, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes un verdadero creyente, un verdadero salvo? Porque la obra del Espíritu Santo está haciéndose en su vida. Hay algo que se repite mucho en seminario y es una verdad. El que nace, crece. Si tú dices haber entendido el Evangelio y la salvación y no creces, me pregunto si has nacido. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo realmente? El que nace, crece. La Biblia es clara, no es una obra de Dios. Y el nuevo nacimiento es ese cambio radical en la vida del creyente, porque es un cambio de una nueva naturaleza. Por eso se utiliza el otro término, que es la palabra regeneración.
Dios cambia las cosas que estaban rotas en la reconciliación y lo vuelve a hacer nuevo, una nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. Y esto es muy importante para un creyente. Dios deja al creyente como tal, así nomás, para que haga lo que quiera, porque Él ya hizo todo el objetivo. No, Él transforma al creyente en la regeneración. Y esto es muy importante, esta palabra es muy importante en la vida del creyente. Y miren lo que dice este versículo. Ahora Pablo mismo, ¿no? Pablo mismo, ya vamos a Romanos 5, después que hemos visto Romanos 4, la justificación dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. ¿Cómo se ve eso en la vida práctica de un creyente? Esto muestra frutos. Si uno nace, crece. Cuando uno entiende realmente el Evangelio y el Espíritu Santo viene a nosotros, la muestra que da el Espíritu Santo es este fruto de amor a Dios. Y se muestra en la palabra. ¿Qué pasa cuando un niño nace? ¿Qué anhela un niño cuando nace, por ejemplo? Lo primero que busca es, después de que llora y muestra señales de vida, pues busca alimentarse, ¿no? El pecho materno. ¿Se han dado cuenta en un bebé? Busca la leche. Pablo habla de esto en una figura, ¿no? Él dice que busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no? Adulterada. Esto sucede en la vida de un creyente. El Espíritu Santo de Dios hace que nuestro corazón, un nuevo corazón, ahora se incline a buscar la verdad de Dios. Y en el creyente sucede eso. De repente te encuentras queriendo leer la Biblia, queriendo estudiar la Biblia, estudiando la palabra de Dios, escuchando prédicas de más de una hora como la de ahora. ¿Y por qué lo hacemos? Es la pregunta. Porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hay un nuevo corazón, ¿se dan cuenta? Dice, el corazón de piedra es quitado y dentro de vosotros es puesto un corazón de carne. La piedra está muerta. La piedra no siente. Yo puedo hacer con la piedra lo que quiera porque está muerta. Pero si toco algo vivo, ¿qué pasa? Siente. Siente, es sensible. Y eso sucede en nosotros. Somos sensibles a dos cosas. Primero, como creyentes, somos sensibles al pecado. Ya cuando viene el nuevo corazón en nosotros, ya no somos los mismos en nuestra vida con el pecado, en nuestro trato con el pecado. Antes yo podía estar muy feliz quizás en una fiesta, podía estar muy feliz en conversaciones mundanas, pero de repente sucede que cuando me encuentro en ese contexto, ya no puedo estar ahí. Yo siento que ya no puedo estar ahí, ya no puedo mantenerme en este tipo de palabras. Dios va cambiando mi manera de hablar, mi manera de sentir. ¿Qué es lo que ha pasado? Siento y soy más sensible al pecado. Empiezo a darme cuenta que eso está mal. Y hasta me siento más pecador que antes. ¿Por qué? Dios ha puesto en ti un corazón de carne. Hay una sensibilidad al pecado. Y eso es en el verdadero creyente, y es el nuevo nacimiento. El verdadero creyente tiene esa sensibilidad. Y por eso es que el creyente no hay que estar ahí, no es que el pastor o los hermanos estén atrás, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. No sucede así. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra qué no es correcto y qué es correcto conforme tú vas andando en la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios te dice a tu espíritu, se aflige, se contrista, dice la palabra, se entristece cuando pecamos y nos damos cuenta, porque tenemos un corazón de... ¿Qué más pasa con un corazón de carne? Eres sensible al pecado, a lo que desagrada a Dios, pero también eres sensible a lo que agrada a Dios. Un verdadero creyente no puede estar sin congregar. ¿Y se han preguntado por qué? Un verdadero creyente anhela estar con sus hermanos en Cristo. Un verdadero creyente anhela estar en la comunión de los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí habita Dios. Y nuestro corazón anhela estar en la comunión, anhelas estar con tus hermanos, anhelas buscar de la palabra. Uno no se siente bien un domingo en la mañana si no está en la comunión con Dios. ¿Por qué? Si antes yo podía irme un domingo en la mañana a jugar pelota, si antes yo podía irme un domingo en la mañana, no sé, a dormir todo el día, ¿por qué ya no estoy tranquilo? ¿Qué ha pasado? Un corazón de carne. Son muestras que se van viendo en nuestra vida, ¿no? Y esa comunión, esa hambre con el Espíritu de Dios nos hace crecer. Y por eso la Biblia dice, ¿para qué? Para que dentro de ustedes pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por... Y Dios nos llama a poner eso por obra. Nos lleva a obrar. Entonces el cristiano solo cree, ya cuando eres salvo solo es creer, no es ser obrar. Por sus frutos los conoceréis. Santiago es claro, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin obras es
¿Por qué? ¿Quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo, porque el amor de Dios, nuevamente Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. Es una obra poderosa de Dios. Y esa regeneración es algo muy importante en la Biblia, ¿no? La palabra regeneración, cuando vamos a la Escritura, solo se menciona dos veces en la Biblia. Y está relacionado con dos cosas, ¿no? La primera, cuando vamos a Mateo, por ejemplo, 19:28, está relacionada con la época en la cual seremos transformados a un nuevo cuerpo celestial. Cuando Dios ya transformará nuestros cuerpos celestiales. Pero cuando vamos, por ejemplo, a Tito 3:5, se refiere a la purificación que Dios hace en nuestra vida. Esa obra de regeneración a través del Espíritu Santo. Y esta purificación va muy relacionada con la siguiente palabra que estamos viendo aquí. Es la palabra santificación. Quizás han leído esta palabra, ¿no? Santificación. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué está hablando ahí? En lo que hemos estado viendo, en las palabras. ¿A qué palabra hace referencia ahí? ¿A qué está hablando de la justificación? Esto es muy importante darse cuenta. Porque dice que es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué se adquiere por medio de la fe? La justificación. Pero algunos leen solamente hasta este versículo, pero después del 8, después del 9, sigue el 10. ¿Qué dice el 10? Y quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí es el segundo punto que es muy importante. Ya hablando de la justificación, ahora viene a la regeneración diciendo que somos hechura suya. Literalmente una nueva creación. Regenerados. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas. Y esto es lo que Dios hace. Cuando Dios pone ese corazón en nosotros, nos lleva a vivir conforme a Cristo, conforme a la palabra. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos ver la voluntad de Dios en su palabra. Y esto nos lleva a la santificación, que está muy conectada con la regeneración. ¿Y qué es la santificación entonces? La santificación es esa obra de misericordia de Dios que en cooperación con el creyente lo separa, o sea, lo santifica. ¿Para qué? Para su servicio. El Señor lo purifica para su servicio. Como dice acá, obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en. Algo que el pastor repite mucho, es una frase que se quedó mucho en mi mente y es cierta. Pablo también utiliza esa frase. ¿Dios qué tipo de instrumentos utiliza? ¿Grandes instrumentos? Dios utiliza instrumentos limpios. Y esto es la santificación. ¿Para qué es la santificación? Dios obra y nos purifica para su servicio. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta palabra se traduce como algo consagrado, no dedicado, separado para Dios. Y nos une con Dios para que lo podamos servir a Él. ¿Por qué Dios hace esta obra? Para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Dios realmente al que salva lo santifica para que sea un instrumento útil en su mano. Esto es algo muy práctico en la vida del creyente. Y esto nos lleva a entender un poquito la palabra santificación también en la Biblia. Nuevamente nos ponemos un poquito, digamos, a analizar los términos. En la Biblia podemos encontrar la palabra santificación que hace acepción a 3 tipos de santificación en la Biblia. La primera santificación que podemos encontrar en la Escritura es la que se denomina una santificación posicional. Algo que también hemos visto en posición y condición, algo referido a nuestra posición. ¿Y qué es esta santificación posicional? Cuando ustedes van a encontrar la palabra santificación, por ejemplo, la van a encontrar en 1 Corintios 1:30, si tienen ahí sus Biblias. Esto hace referencia a la justicia que cada creyente tiene en Cristo. En Cristo somos santificados. Por eso ustedes van a ver que algunas cartas de Pablo, él dice a los santificados. Y es más, a los miembros de la iglesia, ¿cómo los llama el Nuevo Testamento? Los santos. Los santos. Nosotros somos los santos.
En ese sentido posicional, por la obra de Cristo ya somos los santificados o los santos. Es nuestra posición en Cristo. Y ustedes por eso van a ver que a los creyentes se les llama los santos. Y cuando se hace referencia al pueblo de Dios, se hace referencia como los santos. En Apocalipsis se habla, ¿no? Las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Eso es en la posición. Eso lo podemos encontrar en varias partes, ¿no? Esos creyentes que han sido colocados en el cuerpo de Cristo y están en la obediencia, ¿no? La santa obediencia de Cristo nos cubre. Eso lo podemos ver en varios pasajes de la Escritura. Eso es en aspecto posicional. Por eso es que van a encontrar la Biblia que nos llama los santos o los santificados. Pero hay otro aspecto que es muy importante, que es el aspecto práctico. En el aspecto práctico, cuando hablamos ya de la santificación, ese es infundir de Dios, ¿no? Cómo es que Dios continuamente va haciéndonos crecer en Él. Nos va a hacer crecer en justicia, ¿no? Y es esta ya la obra del Espíritu Santo, ¿no? Con el creyente, conforme a la obediencia del creyente. El pastor predicaba en una ocasión una prédica, ¿no? Donde él hablaba esa parte en que se hace una salutación de Pedro y él empieza a hablar de varios, ¿no? Varios que habían sido colaboradores, ¿no? Y algunos habían crecido, otros se habían apartado de Dios. Y esto es más o menos en la vida práctica, ¿no? Uno va creciendo, a veces hay pequeños baches en el camino, pero el creyente siempre se encuentra creciendo, ¿no? Es la santificación práctica, es la obra del Espíritu Santo y es conforme a la obediencia, como uno se va entregando a Dios, ¿no? Y finalmente hay otra santificación que es la santificación perfecta. Esto es ya esa obra cuando el Señor venga y nos glorifique, ¿no? Y seamos glorificados, ¿no? Y estemos delante del Señor incorruptibles. Esa santificación perfecta. Pero la que quiero llamar hoy día a colación es esta de acá, ¿no? La santificación práctica. ¿Qué es lo que nos interesa como creyentes? Cuando el Señor nos regenera, Él nos lleva a vivir una vida santa, práctica. Él va transformando esa santificación práctica, algo continuo en nuestra vida. Ustedes no van a encontrar que van a ser los mismos conforme nos vamos encontrando con Dios. Ejemplos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos transforma, Él va transformando nuestra vida para su gloria. Y eso lo podemos ver en los hombres de Dios, ¿no? Por ejemplo, vemos a Pedro, ¿no? Pedro cómo era en un principio cuando él empieza con su caminar con Cristo. ¿Recuerdan a Pedro? Él es conocido por un hecho triste. Cuando Cristo va a la cruz, ¿qué hace Pedro? Lo niega, ¿sí o no? Lo niega 3 veces. Y es triste cómo vemos que Pedro niega 3 veces a Cristo. Sin embargo, por la gracia de Dios, él nuevamente es vuelto a Cristo y vemos que después cuando el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ahora vemos a ese mismo Pedro, pero ese mismo Pedro, ¿qué está haciendo ahora? Está predicando con poder. Con denuedo utiliza la palabra, o sea, sin temor. Primero por temor había negado a Cristo, pero ahora sin temor estaba proclamando el nombre de Cristo. Vemos, por ejemplo, a un Pablo, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con Pablo? Pablo, un perseguidor, una persona testadura, una persona que realmente era cruel. Y ahora lo vemos a Pablo cuando es transformado y es salvado como aquel que va y se entrega todo por predicar la palabra de Dios. Se entrega todo por los creyentes, no le importa pasar cárceles. Es una obra de Dios que va haciendo en la vida de cada creyente. Y esto es lo que sucede en la vida de cada creyente, en algunos más rápido, en algunos poco a poco, pero es conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Conforme a cómo nos alimentamos de la palabra de Dios, uno va creciendo en la santidad, en el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es muy importante cuando la Biblia utiliza esta palabra santificación, va referida a los creyentes en la obra práctica. Ahora, quiero llevar a dos versículos en la Escritura. Primero es en Juan 17, 15 al 17. Y aquí vemos cómo es que Jesús habla sobre esto, justo sobre sus discípulos. Él dice, no os ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ver. Cuando hemos sido salvos, el Señor ya nos ha salvado en Cristo Jesús. Pero el Señor en ese momento que nos ha salvado, Él pudo habernos quitado de este mundo, ¿se nos imaginan? Yo ya soy salvo, ya tengo la vida eterna, Señor, sácame de este mundo. Él bien pudo haber hecho eso, pero ¿qué hace Dios? ¿Nos ha quitado del mundo? No. La oración que Él da sobre sus discípulos es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y más abajo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos ha llamado a ser la luz y la sal de la tierra. Y realmente el Señor nos santifica en su verdad y en su palabra en este mundo. Él no te va a quitar de este mundo. Él te va a utilizar como un instrumento. Y para que seas un instrumento útil a sus manos, tienes que ser un instrumento
limpio. La Biblia es muy clara. Tenemos que ser un instrumento limpio. Y por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos ayuda a santificar nuestra vida? Siendo renovados, dice Pablo también, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, a través de la palabra. La palabra es muy importante, mis hermanos. Y dice otro versículo en Filipenses 1:6, Pablo hablando a la iglesia en Filipenses, en la iglesia de Filipos, él dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que Dios ha comenzado en nosotros y Él está perfeccionando esa obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y esto es muy importante, mis hermanos, cuando vemos con respecto a la obra de Dios. Hemos visto hasta aquí algunas palabras, mis hermanos. Hay muchas más, pero por el tiempo no podemos. Y hemos visto acerca de la justificación, que es la declaración que Dios hace, que nos declara justos por medio de Cristo. Hemos visto de la expiación, cómo es que Dios quita nuestro pecado. Hemos visto la propiciación, cómo es que la ira de Dios en favor nuestro es satisfecha. Hemos visto la reconciliación que tenemos ahora con Cristo, por la cual Dios nos une en Cristo para venir a Él. Hemos visto la regeneración, este nuevo nacimiento que va llevado con la santificación del creyente. Y terminamos nuevamente con el versículo que empezamos hoy, mis hermanos. Y quisiera leer la última parte que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Mis hermanos, es mi anhelo que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo para su gloria. Y que tengamos claro, mis hermanos, lo que enseña la palabra, para que no se nos genere tropiezo. Muy importante. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor bendito Padre, te agradecemos nuevamente por el tiempo que hemos podido estar compartiendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has salvado en Cristo Jesús, porque tenemos maravillosas y grandísimas promesas, Señor. Tú nos has dado una nueva vida, Señor, y hoy nos llamas y estás obrando en nosotros para gloria tuya. Tú nos has justificado en Cristo Jesús, Señor, por la justicia de Cristo. Y también nos has dado un nuevo corazón y nos has llamado, Señor, a vivir para ti. Tú nos estás limpiando, Señor, cada día para ser instrumentos en tus manos y para ser utilizados para tu gloria. Sigue haciendo, por favor, esa obra en nosotros. Permítenos crecer, Señor, en ti, en tu palabra. Y permítenos, Señor, honrar y glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos, oh bendito Padre, te lo pedimos, oh Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.